Vale, pues en este vídeo os voy a explicar cómo podéis hacer para dominar la conversación y posicionaros como el alfa en la conversación, ¿vale? Directamente quién es el que domina y cómo dominamos. Vale, la persona que domina la conversación es la que hace las preguntas, básicamente. Entonces siempre tenemos que estar atentos y saber escuchar, ¿vale? Es súper importante que nunca, 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 nunca interrumpamos con el ¿sabes? Con lo típico que hacemos para intentar decir nuestra opinión o darnos para poder hablar y cortar a la persona. Esto debemos evitarlo al 100% cuando estamos hablando en una reunión o ya sea en una llamada fría, ¿vale? Porque lo primero que necesitamos es escuchar y luego una vez se acaba lo que tenga que decir, pues directamente pues esperamos un segundo para que incluso se piense, o sea, porque es automático, es subconsciente, que si esperamos un poquito, pues la persona pensará que estás pensando lo que tienes que decir, ¿vale? Entonces, es muy importante que siempre empecemos, aparte de esto, aparte que escuchemos, siempre empecemos las conversaciones pues con alguna pregunta, ¿vale? O directamente pidiéndoles permiso con algo. A vosotros, básicamente, si os ha llamado mi equipo, os habrán dicho la primera frase, que es: tenéis 30 segundos, esto es una llamada, o sea, te dicen, mira, te soy totalmente sincero, esto es una llamada comercial, tienes 30 segundos o directamente quieres colgarme. Entonces das ya permiso a que la persona salga, le das una salida y directamente haces la pregunta para dar como pedir el permiso de que puedes seguir diciendo lo que tengas que decir. Vale, entonces, ¿cómo dominamos la conversación? Pues básicamente gestionándolo todo para siempre estar preguntando. ¿Vale? Entonces, por mucho que ahora lo explicaré más en detalle, por mucho que las personas nos intenten dirigir la conversación, aunque nos digan, por ejemplo, ¿y cuál es vuestro precio? Pues ahí tenemos que redirigirlo hacia donde nosotros queremos. O sea, es decir, por ejemplo, si nos dicen cuáles son vuestros honorarios, pues directamente vosotros podéis poner el ejemplo de que no es lo mismo enseñar una casa o ver vosotros la casa o en la situación que está, perdón, en la ubicación que está, o por ejemplo la luz que entra en persona, que decirlo un precio aleatorio a través del teléfono, ya que vuestros horarios pueden cambiar según cómo se vea la casa y cómo veáis que se puede vender. Me estoy inventando aquí, pero para que tengáis el ejemplo, ¿vale? Entonces, el mejor vendedor es el que sabe escuchar. Siempre tenemos que saber escuchar, es decir, siempre tenemos que estar pendientes, y es como he comentado antes, de no intentar interrumpir, ¿vale? Siempre tenemos que estar atentos y dejar que la otra persona hable. Si de hecho cuanto más hable la otra persona, más va a disfrutar hablando contigo. La gente ama hablar de ellos mismos o de las ideas que tengan. La gente lo ama y básicamente porque solo explorar un poco en nosotros mismos y ver que a nosotros nos encanta ser la persona que está hablando constantemente. Entonces, si tú estás pendiente en lo que él te está comentando y de verdad te estás atento y escuchando lo que te está diciendo, las preguntas te van a salir mucho mejor formuladas porque de verdad estás escuchando lo que está diciendo y el cerebro no va a estar como pensando, vale, si ahora tengo que hacerle esta pregunta, sino directamente te saldrá porque lo estás escuchando de verdad. Y cognitivamente eres 100% lo suficiente inteligente como para formular las preguntas que de verdad tocan en ese momento y no preguntas que la otra persona se quede como un poco rara de ¿por qué me ha preguntado esto ahora? ¿Sabes? Entonces tenemos que estar de verdad escuchando y no estando pendientes a nuestro script o a nuestra forma de quererlo decir, sino adaptar. O sea, precisamente una de las mejores formas de convencer a alguien es saber presentar nuestros servicios que encajen a la perfección con lo que esa persona nos está diciendo. Entonces, para eso tenemos que saber escuchar muy bien para saber exactamente cómo presentar nuestros servicios. Luego, pregunta y disipa. Esto es lo que he comentado un poco ahora, que es básicamente, pues siempre que te hagan una pregunta, tú puedes hacer otra pregunta y disipar la anterior. ¿Vale? Es como, te dicen algo y te hacen una pregunta y tú puedes decir, vale, perfecto, ahora vamos con eso, pero primero me podrías responder esta pequeña preguntilla muy rápido. Y normalmente todo el mundo te va a decir que sí. Es muy difícil que alguien, a mí al menos nunca me ha pasado, es muy difícil que alguien te diga que no. Entonces ahí ya vuelves a tener, o sea, se le olvida a la persona el control, pero así, o sea, es súper rápido. Es como instantáneo, o sea, literalmente es instantáneo y funciona muy bien. Y yo os recomiendo mucho que probéis esto, directamente hacer esta frase, la que yo he comentado. Vale, perfecto, ahora hablamos de eso, o en un momento hablamos de eso también, que me encanta que hayas hecho esta pregunta. O sea, de hecho podemos hacer un cumplido, me encanta que hayas hecho esta pregunta, o esta pregunta es perfecta porque mucha gente me lo hace y te entiendo totalmente, pero primero te puedo comentar esto en un segundito para que me dejes más claro tal, o yo qué sé. O sea, ahora estoy poniendo, me sale más general porque no tengo como un concepto sobre el que hablar, pero básicamente supongo que me entendéis, que es básicamente decirle un cumplido a la persona, o sin el cumplido si no queréis, pero yo recomiendo que sí, porque un cumplido hace como que se sienta bien incluso haciendo la pregunta y pregunte más. Entonces puedes saber qué preguntas tiene o qué objeciones puede llegar a tener.
Pero eso, que no me quiero enrollar mucho, directamente es, o sea, cuando te hagan una pregunta, cuando te digan algo que tú quieres, o sea, que de verdad tú no quieres responder y quieres responderlo luego, o quieres, sí, dejarlo para luego, directamente disípalo con otra pregunta. Y reordena tú la conversación, redirige tú la conversación hacia donde tú quieres. Siempre tienes que tener pendiente que tú eres la persona que domina la conversación. Y eso lo tienes que hacer a base de preguntas, nada más. No se puede hacer de ninguna otra forma. Es preguntando cuando de verdad sacamos información. Es como cuando, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una interrogación, es lo mismo. Un interrogador lo único que quiere es sacar información de esa persona y lo hace todo a través de preguntas. Pues es exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo. Entonces debemos interrumpir el patrón. ¿Qué quiero decir con esto? Esto encaja más para las llamadas, pero para las reuniones también funciona muy bien, ¿vale? Que es interrumpir el patrón de vendedor. Que la persona vea que de verdad te preocupas por ella o que de verdad vea pues algo disruptivo en la llamada. Por ejemplo, con la entrada que os he puesto antes de mi equipo, cuando os llaman, la primera vez de todas, es un poco disruptiva y normalmente no he escuchado a mucha gente que haga este tipo de entradas, ¿vale? Porque directamente estás pidiendo permiso para poder comentar tus servicios y directamente estás dejando claro que es una llamada comercial o una llamada de venta. Entonces, básicamente es presentar vuestros servicios de la misma forma. En una reunión, no directamente os presentéis como que sois, o sea, sí que tenéis que presentar como que eres un agente inmobiliario, pero no directamente presentando como todos vuestros servicios, sino estando como atentos a lo que verdaderamente esa persona está buscando y quiere. ¿Vale? Entonces tenemos que romper como el patrón un poco del típico vendedor, porque nadie quiere que le vendan estos días. La persona quiere encontrar a alguien para comprar o algo para comprar, pero no quiere que esa persona le busque vender nada o que alguna marca intente vender algo. Entonces también es otra que nos van a decir que no y eso nos va a pasar, vamos a tener más nos que sís, 100%, porque si no seríamos todos ricos directamente. Entonces tenemos que estar súper acostumbrados al no. Pero al 100% tenemos que estar acostumbrados al no y controlar esa emocionalidad al máximo del no. ¿Vale? Ya sea que llevas, pues pongamos, 20 citas y no consigues ninguna captación, da absolutamente igual. O sea, da absolutamente igual. Sigue, sigue, sigue y sigue. Es que lo único que se puede hacer para esto es básicamente aplicar la constancia y la disciplina. Y como tenéis también herramientas de medir vuestras métricas, las métricas. Porque entonces de verdad sabréis, si lleváis ya 3 o 4 o 5 meses marcándolas, sabréis exactamente qué resultados podéis obtener. Entonces por eso es tan importante que os marquéis las métricas, y lo voy a repetir en todos los vídeos, porque, bueno, que lo tenéis en el anterior, de hecho, porque es muy importante tenerlo como marcado visualmente el que los números y vuestros datos y vuestra estadística, ¿vale? Porque si no es muy difícil que el no os afecte si no está marcado, porque entonces nos basamos en la emocionalidad y en el momento. Luego, solo fracasas en el momento que dejas de intentarlo, y esto es al 100% cierto, porque yo creo que si de repente te rindes, no sabes si aún quedaban solo dos ladrillos más para abrir la bolsa de diamantes o lo que sea, o cavar directamente un poco más. Entonces yo creo que es muy importante no rendirnos nunca. Pero nunca, 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 nunca. O sea, básicamente si le dices, vale, ahora sí que no quiero continuar con este trabajo porque verdaderamente no me gusta, es una cosa. Pero si te rindes porque de verdad no estás viendo el éxito, es porque no lo estás intentando suficiente o porque no has probado a fracasar de otras formas. Porque entonces no has aprendido lo suficiente. Que no es fracasar, que en verdad es fallar. Entonces fallas y aprendes de los errores, que es literalmente como creo que todo el mundo debe aprender y como la única forma de aprender verdaderamente es a base de hostias. Entonces luego tenemos aquí algo que os quiero explicar, que es muy general, ¿vale? No es control de las emociones específico de psicología, pero básicamente es un poco porque son cosas que influyen y que al menos a mí me gusta tener muy cuidadas y soy muy estricto con esto que voy a nombrar ahora. Y me gustaría pues también compartirlo porque he visto que a mí me funciona súper bien para las ventas y creo que os puede llegar a ayudar. No sé si os sirve de ayuda, pues ya me comentáis. Primero, la alimentación, súper importante. Lo voy a decir de forma muy general, ¿vale? Porque no quiero entrar tampoco muy en detalle en cada apartado. Pero básicamente es no comáis muchísimo azúcar, no comáis, no toméis muchísima cafeína. Todas estas cosas lo que hacen, no toméis muchos carbohidratos, porque todo esto lo que hace es que baje muchísimo tu energía. Por ejemplo, a la hora de comer, o directamente puedes hacer, por ejemplo, yo he estado probando durante 2 meses alimentación que es básicamente para aumentar la productividad, que es no desayunar nada y solo hacer una comida al día. Burradas que he probado, pero para saber cómo puedo ser más productivo.
Entonces, literalmente yo lo que recomiendo es no comer absolutamente nada de azúcar en todo el día, eso al 100% lo recomiendo. No tomar cafeína antes de, por ejemplo, solo por la mañana, o a lo mejor no sé si era mejor, aparte es que yo nunca tomo cafeína, entonces no sé cuál era la mejor hora, pero creo que la mejor hora era a las 10, no nada más levantarte, sino esperar un rato y luego ya tomar la cafeína. Son cosas que a lo mejor parecen que no son gran cosa, pero por ejemplo, si tú tomas varios cafés después de comer y para merendar, bueno, a la hora de la merienda me refiero, y después de cenar, no van a afectar muchísimo a tu energía, pero sí que van a afectar y te van a hacer dormir peor. Y directamente si comes muchísimo también por la noche te va a hacer dormir peor y al día siguiente vas a estar con menos energía. Y quieras o no, todo eso afecta a nuestro rendimiento y a nuestra facturación. Es al 100% así y estoy segurísimo de esto. Entonces yo creo que la rutina también matinal empieza empieza por la noche. Entonces si tú tienes una mala rutina o unos malos hábitos a la noche, yo creo que es muy importante que comiences a cambiarlos y comiences a orientar un poco hacia la máxima productividad, si es el caso de que quieras aumentar tu facturación y aumentar tu rendimiento. Luego el dormir, que viene básicamente de la mano de esto, que es lo mismo, pues antes de irte a dormir yo al menos recomiendo no utilizar absolutamente nada el móvil una hora antes, ¿vale? Porque es 100% duermes, o sea, te duermes instantáneo si no estás con ninguna luz azul. De hecho yo me pongo o sea, yo parezco a lo mejor muy loco, pero yo me pongo las LED en rojo, o sea, no quiero tener ningún tipo de influencia de luces azules cuando me quiero ir a dormir. Y lo he estado probando me estuve levantando a las 5 de la mañana durante 56 días, yéndome a dormir todos los días a las 9 y era la mejor rutina que tenía. Ahora lo he bajado un poco, pero quiero volver a esta rutina y creo que es de las mejores formas. Siempre irse a dormir a la misma hora y siempre levantarse a la misma hora. Eso lo recomiendo al 100% si queréis aumentar la productividad y en base a poder aumentar, o sea, poder controlar muchísimo mejor vuestras emociones. Si dormís bien, directamente estáis muchísimo mejor emocionalmente y pues si os sale algo mal o pasa algo, lo aceptáis de una forma mucho más consciente y verdaderamente como es, no demasiado dramatizado, o sea, demasiado dramático o remarcarlo demasiado, sino solo ha pasado un error, me ha pasado algo malo y ya está. ¿Y ahora qué puedo hacer para arreglarlo? Luego meditar, hay gente que le gusta y hay gente que no. A mí, por ejemplo, me gusta bastante y es un hábito que quiero desarrollar a lo largo de mi vida porque creo que es muy importante y está demostrado científicamente que ayuda muchísimo al cerebro y a ser más cognitivo. Entonces, yo creo que si lo queréis probar, pues yo os digo muy simple cómo lo hago yo, que es directamente son 15-20 minutos. Yo empezaría con 10, si no nunca lo has hecho, pues 15-20 minutos o 30 minutos. Directamente te sientas en una silla o te sientas en cualquier lado o te pones en un sitio súper cómodo, incluso tumbado, pero tumbado te puedes llegar a dormir incluso, o sea, no lo recomiendo y no lo recomiendo después de comer, yo lo recomiendo por la mañana o antes de irte a dormir para así relajarte o empezar bien el día. Y entonces lo que haces es directamente, tú estás a lo mejor esos 20 minutos o 30 minutos respirando directamente, inhalando por la nariz, ¿vale? Yo lo hago todo por la nariz, no exhalo por la boca ni nada y literalmente lo único que tienes que hacer es concentrarte en la respiración. Constantemente. Y aparecerán un montón de pensamientos de repente de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me tengo que poner aquí, me tengo que poner a trabajar. Todo eso es lo que tienes que evitar pensar. De hecho, solo cuando te vienen esos pensamientos, volver a la nariz y volver a la respiración. Todo el rato, respiración. Y otra vez te aparecerá otro pensamiento de tengo que ponerme a trabajar con esto, tengo que hacer esto. Entonces, siempre es mantener la mente en la respiración. Y eso lo que hace es que aumentes tu concentración, ¿vale? Y esto está demostrado científicamente. Si queréis leeros algún libro sobre la meditación y tal, lo veréis que es brutal lo que te afecta. A lo mejor los 5 primeros días no notas ningún cambio, ni los 7 primeros, pero a partir del 10º y a partir de cuando ya llevas días seguidos haciéndolo, es cuando verdaderamente notas la diferencia entre lo cognitivo que eres sobre tus emociones y lo que no, y lo que piensas. Es decir, puedes concentrarte muchísimo más rápido, puedes concentrarte solo en una actividad y evitar la multitarea, que lo recomiendo al 100%, evitar la multitarea. A lo mejor estoy hablando muy rápido, pero quiero que no se alargue mucho el vídeo. Y bueno, pues eso, yo lo recomiendo al 100% esto de meditar. Y si lo queréis probar, pues ya me decís a ver cómo funciona. Luego también es anotar, que es directamente anotar cómo os sentís, anotar las emociones que sentís en el caso de que os haya pasado algo malo con alguna reunión, para tenerlo también visual y de forma muy, pues directamente, como he comentado, ¿sabes? Tenerlo todo visto y que podáis ver directamente cuántas reuniones lleváis mal, cuántas reuniones lleváis bien y ver lo que habéis sentido en cada reunión y ver lo que habéis sentido cuando os ha salido bien o cuando os ha salido mal. Yo al menos recomiendo siempre pensar en papel y siempre tenerlo todo estructurado y todo escrito, como si queréis hacer al final del día
pues una página de estructuración de diario, de cómo habéis tomado el día, de los objetivos que tenéis para la semana. Yo, por ejemplo, estuve haciendo durante estos retos que hice todos los días apuntándome los objetivos que tenía para el año, y lo sigo haciendo, de hecho, los mismos objetivos cada día los voy apuntando, y pues es algo que funciona muchísimo porque siempre lo tienes en la cabeza y lo tienes constantemente en los objetivos que quieres conseguir. Yo os recomiendo muchísimo esto para llegar a la facturación que estéis buscando, porque entonces siempre tenéis en la cabeza, siempre pensando en vuestro objetivo, ¿sabes? Y os vais a dormir incluso con el objetivo en la mente. Luego, aquí tenemos el volumen. Tenemos que tener sistemas donde sabemos que por mucho que estamos en una racha de no regresaremos a la media, esto con el vídeo anterior. O sea, esto es para repasar un poco. Luego, el principio de los pagos. Siempre es, o sea, por ejemplo, nunca os fiéis de una persona, bueno, que vosotros lo sabéis mejor que nadie. Directamente, cuando la gente dice, sí, voy a seguir adelante con vosotros, 100%, o por ejemplo, si estáis en una reunión o una visita que tenéis que dicen, sí, esta casa nos encanta, 100% vamos a comprarla, y luego no acaba pasando nada, pues todo esto es básicamente fiarnos solo del dinero. No esperar, o sea, tenemos que ser binarios en este sentido, y lo digo por las métricas, porque si utilizáis nuestras herramientas solo deja poner ganado o perdido. Entonces directamente la cita es perdida hasta que la persona paga, y yo funciono de la misma forma en mis ventas. Todo el mundo es perdido hasta que la persona paga. ¿Por qué? Porque directamente a alguien le puede salir cualquier cosa, o le puede pasar de decir, oye, mira, pues al final no sigo adelante porque mira, he tenido este gasto y no puedo ahora mismo asumirlo. Pues lo mismo le puede pasar a esa persona. Entonces da igual las palabras que te digan, o da igual lo que juren, que un pago no miente. Y luego, mirar a largo plazo. No tenemos que prestar atención a nuestra tasa de conversión, que es lo que tenéis también en las métricas, que por ejemplo, si no habéis hecho 30 reuniones, o sea, 30 citas o 30 citas para captaciones, o sea, con propietarios me refiero, no es la efectividad del sistema que estáis implementando, ¿vale? Entonces, no os preocupéis hasta que no hayáis hecho esas 30 reuniones. ¿Por qué 30 reuniones o 100 llamadas? Porque básicamente con ese volumen sí que tienes tiempo ya de evaluar si está funcionando o no la forma en la que estás presentando tus servicios o la forma en la que estás intentando venderlo, ¿vale? Luego, manejar las rachas, que esto es tanto como para victorias, o sea, rachas de victorias, como para rachas de derrotas, que tenemos que ser totalmente conscientes de que estamos en una racha y siempre vamos a regresar a la media. Entonces, totalmente conscientes de esto, que no pasa nada por llevar mucho tiempo sin vender una vivienda, y que no pasa nada por, bueno, claro que no pasa nada si llevas muchas viviendas vendidas, estás con una energía increíble, igual que yo con las ventas. Entonces, es eso, saber que, por ejemplo, aunque lleves muchas ventas, vas a volver a la media y vas a volver a tener una racha de derrotas, y no tiene por qué, o sea, y la cosa es mentalizarte ya para que venga esa racha. La cosa es ya saber que va a venir y, o sea, mantener al máximo la racha de victorias, eso al 100%, pero saber que a lo mejor la racha de derrotas viene y que luego volverá a venir la racha de victorias. Es tan simple como eso. Es que debemos simplificarlo todo, porque el mundo de los negocios debemos quitar al máximo la emocionalidad, o al menos esa es mi opinión. Y luego a ver si me deja pasar. Ah, no, vale, pues no he hecho la última diapositiva, pero bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. Y, o sea, la última me refería que acabe así directamente, perdón, y así. Vale, y pues esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si queréis dejarme algún feedback por el grupo, pues me vendría perfecto para hacer más vídeos y mejorar un poquito más. Muchísimas gracias.